Me gusta oír esa convicción con la que afirmas que todavía hay un lugar en este mundo para el poeta, para el filósofo y para el buscador espiritual. Creo que eso nos sostiene en el mundo y creo que eso tiene un reconocimiento. Obviamente hoy no vamos a mencionar nombres específicos, pero también a veces aparecen en el panorama social, no solo colombiano, de otros países, eh, figuras que que apuntan en cierto modo y en cierto sentido a esa recuperación de los valores clásicos del humanismo, que era la que inspiraba a los grandes pensadores políticos en el pasado. Sin embargo, parecemos estar entrando en una especie de nuevo analfabetismo, así lo llama Morris Berman. Y sobre todo lo detectaba este pensador norteamericano como un fenómeno que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Lo decía mucho antes de que apareciera Donald Trump en el panorama político norteamericano. Lo decía 10 años antes. Y decía Morris Berman, estamos entrando en una nueva Edad Media. En esta nueva Edad Media, eh, la cultura quedará oculta como lo quedó en la Edad Media. En la Edad Media europea se perdió la lectura de los clásicos, se perdieron los textos de los clásicos, se perdió el amor a la filosofía, se perdió la libertad en el arte y por muchos siglos pues desapareció todo lo bueno que tuvo la cultura grecorromana en la historia de Occidente. Renace después en la Italia del Renacimiento, pero, pero permanecen desaparecidos los textos. Hoy en día los textos no están desaparecidos, los autores no están desaparecidos y los pensadores no están desaparecidos, están apareciendo en YouTube. De hecho, hoy en día tenemos muchas más oportunidades de acercarnos a lo que piensan personas profundas como Byung-Chul Han o otros que son incluso muy mediáticos, a veces excesivamente mediáticos y que hacen crítica social, que hacen crítica filosófica. No es que no haya acceso, estamos en una era del pleno acceso a la información Indudablemente. y al pensamiento crítico y a la actitud poética. Pero habiendo más acceso, sin embargo, dice Berman, estamos entrando en una etapa de analfabetismo, de un nuevo analfabetismo en el que toda esta información disponible no está transformando vidas, no está traduciéndose al mundo social real y más bien se está convirtiendo en una cultura de la mentira. Lo que propone Morris Berman es lo que él llama el nuevo individuo monástico, el nuevo individuo monástico. Él dice, así como los monjes en la Edad Media eran, sobre todo creo que fueron los dominicos, bueno, los que conservaron los manuscritos en bibliotecas especiales, de esto hablaba El nombre de la rosa de Humberto Eco, la novela. Ellos conservan los manuscritos de Aristóteles, ellos conservan los textos clásicos y hacen transcripciones de esos textos por varios siglos hasta que por fin llega el momento de que esos textos se encuentren en la imprenta y vuelvan a salir a la luz para influir en la cultura europea. Él dice, así como esos monjes conservaron la cultura grecorromana para luego sacarla a la luz, así hoy en día se necesita que vayan construyéndose pequeños grupos humanos que mantengan vivas las tradiciones humanistas de todas las culturas de la humanidad, para que cuando pase este analfabetismo mediático, que seguramente vendrá acompañado de cambio climático, que seguramente vendrá acompañado de desastres migratorios, que seguramente vendrá acompañado de más inmoralidad en el mundo político, cuando pase, y dice Morris Berman, bueno, no sabemos, puede que esta nueva Edad Media dure 100 años o dure 200 años, o nos conduzca a una crisis ecosocial tan profunda que dure 400 años, pero si estos pequeños grupos pensantes, poetizantes, filosofantes, sostienen la cultura del crecimiento interior eh, en grupos pequeños, porque en grupos grandes será imposible hacerlo,
y porque en grupos grandes generalmente se degradan este tipo de cosas y se convierten en ofertas comerciales, se convierten en coaching, se convierten en una cantidad de ismos y de productos de consumo espiritual que también hacen a veces más daño que bien en la cultura neoliberal. Pero pasarán los 400 años y llegará un momento en el cual estos núcleos de encuentro y de transmisión del amor a la sabiduría y de amor a los frutos del renacimiento europeo, que también rescata mucho Morris Berman, y yo creo que son fundamentales. Creo que una razón por la cual es tan peligrosa la achinización del planeta es que los chinos no pasaron por el renacimiento y en cierto modo son una cultura que quiere imponerse sin entender el aporte fundamental que fue el renacimiento para la construcción de las democracias en el mundo, etcétera. Dice, bueno, en unos 400 años, quizás si estos grupos permanecen vivos, transmitirán los valores humanísticos a las siguientes generaciones y no se perderán, porque la información está ahí, pero la información no va a ser, el ritmo de vida y el pensamiento instrumental no nos va a permitir usar esa información para algo que no sea construir pequeños grupos, pequeños refugios, como el que hacemos aquí, como el que estamos tejiendo aquí, por ejemplo, en este canal de YouTube, con todos los amigos con los que voy conversando, con quienes después nos encontraremos en grupo y en equipo para leernos poesía o para filosofar juntos o para meditar juntos. Y quizás entonces después estos pequeños reductos de la actitud humanística, de estos pequeños reductos del alma, si logran transmitirse de generación en generación, allá por allá, cuando vuelva a ser posible y haya pasado lo peor del cambio climático y quién sabe qué tipo de otros cambios bruscos o drásticos, entonces podrá la humanidad de nuevo reconocer el valor que todo esto tenía. ¿Qué opinas de estas palabras que acabo de pronunciar? Sí, yo estoy de acuerdo, Fernando. Eh, es una manera muy holística de interpretar lo que podríamos llamar el signo de los tiempos, lo que tú acabas de hacer, ¿no? Finalmente, sí hay un sentido de por qué estamos aquí en Colombia y no estamos en otro lugar. ¿Por qué se necesita que aquí en Colombia, pues una persona con formación en el pensamiento occidental y en el pensamiento oriental invite a meditar, ¿no? Pero que además lo haga con la autoridad, porque es que cualquiera muchas veces habla de meditación, pero muchas veces no se tiene la autoridad. O simplemente lo hace porque está de moda, pero detrás de esa propuesta no existen columnas vertebrales del pensamiento. Entonces, por eso es tan importante que, pues, que una persona, como en el caso tuyo, formada en el pensamiento oriental y occidental, tenga una propuesta que mostrar. O en el caso de la poesía, pues también tiene que haber una formación que no necesariamente tiene que ser académica, porque un Miguel Hernández, por ejemplo, no era un poeta formado en la academia, pero es un inmenso poeta. Una honestidad en el manejo del lenguaje, que logremos a través del lenguaje apreciar los límites y los alcances. Ahora, lograr los puntos de confluencia, lograr el diálogo con aquellas personas con quienes hay una sintonía para poder establecer unos ritmos en, en la palabra que nos permita proyectar, que los sueños logren aterrizar